Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. A ver, sonreír. Bueno, 9:03 de la mañana, 8:03 en las Islas Canarias, y aquí pues estamos, ya sé que Florentino no ficha y tal, nosotros sí fichamos y tenemos a un tertuliano nuevo prometedor. Don Santiago Abascal, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días, encantado de estar. Muy buenos días. Becario. Becario. Sí. Don Santiago, bueno, primero de todo, gracias por estar aquí. Y una pregunta, ¿cómo ha ido lo de la investidura de Trump? ¿Qué sensaciones y esas cosas? Bueno, porque los que no entramos en esos círculos elegidos, bueno, pues nos gusta saber qué pasa en el... al final muchos no entramos en esos círculos, ¿no? Porque aquello era multitudinario y, como sabéis, por razones climatológicas, que hacía un frío del carajo en Washington, pero muchos decían que por razones de seguridad finalmente se hizo en un ámbito tremendamente restringido, ¿no? Pero ha sido maravilloso poder estar allí tan cerca de esa asunción presidencial y sobre todo ver cómo comenzó a firmar órdenes ejecutivas y desde el primer día a dar toda la batalla. Creo que tanto Donald Trump como Javier Milei están haciendo lo que muchos esperaban al votarles y lo que no es normal que hagan los políticos, que empiecen desde el primer día a cumplir aquello que habían prometido. Y luego ya tendrán que enfrentar decisiones judiciales, enfrentamientos con parlamentos y quién sabe qué es lo que pasará. Pero la voluntad de cambiar las cosas es lo que a mí me ha producido una gran satisfacción. Y luego la manera de definir lo que ha ocurrido en Estados Unidos, a la que el propio Donald Trump se refirió como la revolución del sentido común. Y yo realmente me identifico mucho con ese planteamiento, porque a veces yo escucho aquí disquisiciones ideológicas, que si liberales, conservadores, que si derecha, centro derecha, extrema derecha, o lo que quieran decir, y creo que eso no define realmente lo que está pasando en el mundo, que se define mucho más desde otras coordenadas, como la del patriotismo y el globalismo, y hay debates nuevos que no existían en los años 90, y sin embargo vemos como pues, muchas veces en las tertulias o en los políticos el debate se ha quedado anclado en los años 90. Y yo creo que eso no explica qué es lo que está pasando en el mundo en estos momentos, que tiene mucho que ver con una vuelta a los orígenes y al sentido común y lo que hemos aprendido en nuestras casas de una manera natural y que creo que puede identificar a muchas personas que han votado cosas diferentes a lo largo de su vida. Le pongo un ejemplo, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que está usted diciendo. La medida que acaba de aprobar Trump diciendo que va a impulsar la prohibición de que se mutile o se hormone a niños para forzar el cambio de sexo, si hace 15 años nos llegan a decir que sería necesario prohibir eso, hubiéramos dicho, pero oiga, ¿dónde se cree usted que estamos? ¿Como en Etiopía, donde se mutila a las niñas genitalmente? Pues sí, es que hemos llegado a esa situación donde, bueno, pues ha hecho falta efectivamente una revolución del sentido común. Sí, o lo que ha pasado y pasa todavía en los colegios, ¿no? Etiopía no, don Luis, que Etiopía es cristiana. Sí, sí, es verdad, sí. No, en Etiopía el 60% de los cristianos etíopes mutilan el clítoris de sus hijas. Sí, porque no es una costumbre musulmana, es una costumbre animista. Y tiene usted un informe muy exhaustivo de la ONU. Bueno, donde yo he estado en Etiopía y no me había enterado. Pues 60%. Sí. Me he perdido con estos datos. Bueno, que muchas veces como guía de una política. ¿Quién nos iba a decir eso, no? También, ¿quién nos iba a decir también que con la excusa de combatir el maltrato de unos niños a otros en los colegios, el llamado con esa palabra inglesa ahora bullying, o con la excusa de que fueran respetadas las personas homosexuales, pues han aprovechado para introducir a los lobbies en los colegios y a corromper a los menores y hablarles de sexualidad en unos términos totalmente inaceptable en la más tierna infancia, ¿no? Realmente estamos asistiendo a cosas que parecen increíbles, o al suicidio de Europa con la excusa de la dictadura climática convertida en pacto verde y que es la gran amenaza de muerte al campo, a la industria y a la prosperidad de las clases medias en Europa y en todo Occidente también. Y
¿quién nos iba a decir también, después de haber estado padeciéndolo como lo estábamos padeciendo, que en un solo año, después de la victoria de Milei en Argentina y de Donald Trump en estos momentos en Estados Unidos, se iba a enfrentar eso de una manera tan clara? ¿Quién nos iba a decir que podríamos escuchar en el foro de Davos, en un sitio como esos que huele un poco a azufre, cosas como las que ha dicho Javier Milei contra la Agenda 2030? ¿Quién nos iba a decir que fondos como BlackRock iban a dejar de lado los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que ha acabado aceptando una parte de la Iglesia y algunos han acabado diciendo que eran el Evangelio? ¿Quién nos iba a decir que Zucker iba a ponerse de rodillas a pedir perdón por la cancelación solo de una parte de las ideas, ordenado todo por el... Y a decir que iba a establecer un sistema igual que el que estableció Elon Musk de notas de la comunidad para evitar la censura oficial. O sea, que realmente hemos llegado muy lejos en todo lo malo, lo feo y lo erróneo, pero realmente ha habido una reacción, una revolución del sentido común, como decía Donald Trump, y yo creo que podemos ver el futuro con más optimismo de lo que lo veíamos hace un año. Don Santiago, Gracias por la información. podemos ver el futuro con más optimismo que hace un año, ¿cierto? Si nos fijamos en lo que es la actitud de los partidos que están impulsando el sentido común y si nos fijamos en la actitud de los votantes que están respaldando cada vez más activamente a esos partidos en todo Occidente, ¿no? Pero ojo, esto es una partida con dos contendientes. Entonces hay unos impulsando el sentido común y hay otros que son los que han llevado a Occidente esta situación casi terminal en este tiempo, que ahora están perdiendo la batalla, pero oiga, no se van a quedar quietos, ¿no? Entonces yo creo que a medida que se les vayan quitando cuotas de poder, se van a volver más peligrosos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la incomprensible actitud de la Unión Europea con respecto a lo que ha pasado en Rumanía, llegando a anular unas elecciones. Estamos viendo que en Alemania, en el Parlamento alemán, hoy se va a debatir una propuesta de la izquierda alemana pidiendo la ilegalización de AfD, que está segundo en las encuestas, por delante del Partido Socialdemócrata alemán. Es decir, estamos viendo que están muy nerviosos y, por tanto, ver el futuro con un optimismo, estoy de acuerdo con usted. Al final creo que el sentido común se impondrá, pero bueno, que esperan momentos duros. Yo incluso en eso veo una ventaja. Me parece que ese nerviosismo ante su derrota y ante el hecho inconcebible para ellos de que han empezado a ser combatidos en una batalla cultural global les está llevando a cometer errores muy grandes y a que su agresividad sea extraordinaria y por lo tanto a que las cartas estén sobre la mesa. No estaban. Que se produzca prácticamente un reconocimiento de un excomisario europeo como Thierry Breton de que pueden intervenir en Alemania, como ya lo han hecho en Rumanía, dice en primera persona del plural, como si la burocracia europea controlase las decisiones del Tribunal Constitucional rumano, pues es muy significativo. Cosa que es absolutamente cierta. Claro, es evidente porque lo están reconociendo y que lo hagan en un contexto de amenaza a los alemanes para que voten correctamente, que no nos sorprende porque ya habíamos visto también la amenaza a los italianos antes de elegir a Giorgia Meloni. Pues yo creo que eso también tiene sus ventajas, que les veamos ponerse tan nerviosos porque un multimillonario propietario de una red social utiliza no esa red social, sino su propio canal, su propia persona, para entrevistar a una política alemana y que se pongan tan nerviosos cuando en estos momentos precisamente ese millonario es un político norteamericano y que no tengan ningún problema con que haya habido multimillonarios influyendo en la política de manera global y en España específicamente con el asunto del separatismo catalán o con la promoción de la inmigración masiva a través de entidades como Open Arms. Es decir, que haya personajes como Soros que hayan podido hacer todo, que hayan podido influir de cualquier manera sin ningún tipo de límite por parte de las autoridades y que ahora se quiera amordazar a una líder política, impedirle que hable con un líder político norteamericano por muy multimillonario que sea, pues yo creo que les pone en evidencia. Y así con todo. Pero incluso en eso yo veo la ventaja. Se están poniendo tan nerviosos que están acelerando en su ataque a la libertad y en su intento de debilitar más el sistema democrático y de arrebatar a la gente la capacidad de decidir sobre su futuro. Le hacía esta pregunta de los dos contendientes, los dos que están enfrentados en torno a ambos lados del tablero,
porque yo lo que percibo en mi entorno, en la gente y entre la audiencia, es que hay un poco de saturación de noticias que van siempre en el mismo sentido, de jolín, qué mal lo hace Sánchez, jolín, qué mal lo hace Feijóo, jolín, qué mal lo hace Ursula von der Leyen, jolín, qué peligrosos son. Sí, pero ¿dónde está la esperanza? La gente necesita esperanza, ¿no? Entonces, usted se atreve a comprometer esa esperanza ante la gente. Usted se atreve a lanzar el mensaje a la gente de que, hombre, nos esperan tiempos duros, pero vamos a ganar esta batalla. ¿Qué le puede usted decir a la gente que le haga salir de esa especie de resignación fatalista en que mucha gente ha caído después de tantos años de derrota tras derrota, ¿no? Bueno, pues la convicción más profunda. Es que yo pienso exactamente eso. Yo pienso que nos vamos a poder librar de lo que representa el socialismo en España. El socialismo y todas sus versiones. Y todas sus influencias en aquellos que no son socialistas. Porque los tiempos están cambiando. Y yo creo que no estamos condenados a soportar a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista de por vida. Y van a hacer todo lo posible por atrincherarse en el poder. Todo lo inimaginable. De hecho, han hecho muchísimas cosas que éramos probablemente incapaces de concebir hace 5 o 10 años. ¿Quién nos iba a decir que un personaje como Zapatero podría ser superado en cuanto a su capacidad de destrucción de la convivencia y del Estado de Derecho? Pues ha llegado. Y eso significa que también Sánchez puede ser mucho peor de lo que es hoy. Eso significa que Sánchez, incluso ante una probable imputación por un tribunal, podría tener el apoyo del Parlamento y que no se concediera el suplicatorio. Y nos dirían que solo jueces franquistas y que... Yo creo que todavía vamos a ver cosas muy feas, pero también pienso que la salida de Sánchez del poder es inexorable. Si nosotros no cometemos errores. ¿Qué tipo de errores no hay que cometer? Pues el de dar aliento a este gobierno. ¿Qué es dar aliento a este gobierno? Pues apoyarle en cualquier votación. Nosotros no vamos a apoyar a este gobierno, ni aunque saque un decreto para poner banderas nacionales en todas las rotondas. Vamos a votar en contra de todo. Porque si de verdad creemos que este gobierno está degradando el Estado de Derecho, está destruyendo la convivencia, si creemos de verdad que está hundido en corrupción hasta las cejas, si creemos de verdad que ha estafado a los españoles en las elecciones, pues no podemos darle ningún tipo de aliento. Y justo cuando el gobierno está en apuros, pues el gobierno te saca un decreto en el que te junta todo, y parece que eso nos da como una excusa para votar en contra. A mí me da igual que lo traiga junto o separado. No estoy dispuesto a que el gobierno pueda ganar ningún tipo de votación gracias a Vox. Y de hecho, cuando alguna vez nos hemos equivocado nosotros, que lo hemos hecho, ha sido precisamente cuando no hemos hecho una posición más firme. Cuando nos hemos abstenido y esa abstención ha tenido consecuencias que no calculábamos de que el gobierno pudiera sacar adelante algún tipo de iniciativa. Y yo voy a comprometerme a eso. Me gustaría poder convencer al resto de los que dicen querer ejercer la oposición de que hagan lo mismo, porque solo de esa manera vamos a poder desgastar a este gobierno y vamos a poder acelerar la salida de Pedro Sánchez antes de lo que está previsto en las elecciones. La gente mira las cosas desde fuera y pues muchas veces siente desconcierto. Por ejemplo, ayer el Partido Popular de repente anuncia que ahora va a votar a favor de un decreto que contiene una serie de medidas que hace una semana el Partido Popular decía que eran inasumibles y por eso votó en contra de un decreto. Entonces, claro, la gente lo mira desde fuera, el votante, y dice, pero ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué el Partido Popular es capaz hoy de votar a favor de la prolongación de la inquiocupación cuando decía que era inasumible hace 7 días? Desde fuera no se entiende por parte de mucha gente. Usted está dentro del meollo de parlamentario, entonces usted tiene más contacto con ellos. ¿Qué pasa en el PP? ¿Por qué hace eso? Bueno, yo hace mucho tiempo que he tratado de no entender al Partido Popular y únicamente trato de cumplir con mi obligación, intentar que otros también puedan seguirnos, pero lo que va a pasar en el Congreso dentro de unos días pues es inconcebible, porque efectivamente habían dicho que no estaban dispuestos a votar un decreto en el que se incluyeran un montón de cosas, además contradictorias, y de repente han terminado aceptando, con los pensionistas utilizados como rehenes, no solo una medida a favor de los ocupas, sino un acto de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de financiación ilegal de partidos, como el regalo al Partido Nacionalista Vasco de un palacete que no le corresponde. Y eso se ha dicho en tribunales franceses y en tribunales españoles.
A pesar de lo cual, el gobierno le ha entregado el palacete al PNV. Por cierto, yo he escrito cartas hoy, requerimientos, tanto al Partido Nacionalista Vasco para que devuelva el palacete, al Instituto Cervantes para que no se le ocurra pagar el alquiler y al Gobierno de España para que lo recupere inmediatamente. Si no son atendidas, interpondremos querellas por todos esos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y financiación ilegal de partidos, porque ese es un edificio que no corresponde al PNV, es patrimonio de los españoles y el Gobierno no tiene derecho a entregarlo para tener mayorías parlamentarias, para lograr luego aprobar unos presupuestos o para que este sujeto desaprensivo que es Pedro Sánchez permanezca un segundo más en el poder. Que el Partido Popular se preste de comparsa para que el gobierno de Sánchez pueda aprobar la subida de las pensiones y que asuma medidas de este tipo, pues yo creo que demuestra su incapacidad para ejercer la oposición, como Dios manda en estos momentos, que tiene que ser una oposición frontal, en el Parlamento, en los tribunales y en las calles. Pero yo me decía, ¿usted les entiende? Es que yo no, hace tiempo que he renunciado a entender. Es que me supongo que dentro del Partido Popular habrá alguien que sea consciente de que tomar este tipo de decisiones les perjudica electoralmente. O sea, no creo que no haya ninguno. Don Luis, ¿qué cosas tiene usted? Sí. ¿Es usted tan generoso? Sí, supongo que habrá alguien. Pero al final yo me fijo en lo que hacen. Por cierto, ¿cómo está la interlocución entre Vox y PP? ¿Conversan ustedes a menudo? La interlocución es correcta. Yo tengo interlocución con Alberto Núñez Feijóo, es una interlocución cordial, respetuosa. Creo incluso que hay afecto personal, pero hay una distinta manera de ver las cosas. Pero ¿cómo son las conversaciones entre ustedes? Usted le dice, pero Alberto, ¿por qué hacéis esto? No me lleves a contar las conversaciones, pero vale. son francas, son conversaciones francas y muy respetuosas, pero realmente pues vemos las cosas de una manera muy distinta. Al menos hay conversaciones. Yo ya sabéis que con el presidente del gobierno no tengo ningún tipo de contacto, ni con el Partido Socialista. A pesar de que el PP y el entorno del PP dicen que somos los aliados de Pedro Sánchez. Luego son ellos los que les aprueban las votaciones, reparten los jueces, les dan el Tribunal Constitucional con las consecuencias que eso tiene, y dentro de unos días, unas semanas, van a entregarles también un acuerdo en la Junta Electoral. ¿En la Junta Electoral? En la Junta Electoral Central. Hay renovaciones y se van a poner de acuerdo. Hombre, vaya. ¿Tampoco tienen ustedes contacto con el PSOE bueno? Yo qué sé, dice el PP que hay un PSOE bueno, supongo que se referirán a García Paje. Me han presentado y te doy fe que muy bueno no es. No sé, con un García Paje o con gente así en el PSOE tampoco hay interlocución. Es que yo considero que García Paje es la coartada del Partido Socialista. García Paje es como el perro ladrador que en cuanto se abre la valla no hace nada, se queda en el límite. Ladra pero no muerde. García Paje solo sirve pues para que el Partido Socialista pueda hacer ese discurso y pueda aún tener el voto de gente bien intencionada, de gente moderada en esa región, pero a la hora de la verdad García Paje no hace absolutamente nada. Bueno, me acaba usted de recordar que yo solo he tenido un perro en la vida, que era un Yorkshire Terrier diminuto. Y entonces cuando estaba dentro de la casa y pasaba un perro por la calle, vamos, ladraba de una manera brutal. Cuando abrías la puerta y le sacabas a pasear, iba temblándole todo el cuerpo. Pues al final eso es García Paje ante Pedro Sánchez. Le tiene más miedo que otra cosa, ¿no? Bueno, don Santiago Abascal, hay una cosa que ya he repetido muchas veces, es que llama la atención que en estos momentos Vox sea el partido que en cierto modo lidera la coordinación internacional de partidos que están un poco en la misma órbita ideológica. Milei, Meloni, Wilders, siendo un partido que en términos relativos es menos potente en su país que esos otros partidos. Sin embargo, ustedes llevan trabajando muchos años a través de Disenso, a través del Foro de Madrid, para crear una estructura que al final está dando sus frutos. Van a tener ustedes una reunión del partido Patriots for Europe aquí en Madrid los días 7 y 8. 7 y 8 de febrero. ¿Quién va a venir? ¿Quién ha confirmado? Pues en estos momentos yo creo que están confirmadas las intervenciones de Marine Le Pen y de Víctor Orbán, que son dos de los socios principales de Patriots, y es la primera gran reunión después de mi elección como presidente de Patriots.
que es algo que es un honor para mí y que creo que es muy importante para Vox. La verdad es que, volviendo un poco atrás en la pregunta, es decir, la relevancia internacional de Vox tiene mucho que ver con nuestra actuación por convicciones, porque nosotros hicimos apuestas políticas sin saber cómo podían salir de acuerdo con la afinidad. Cuando conocimos a Giorgia Meloni tenía un 4% de intención de voto y Vox era un partido que ya tenía 52 diputados y un 15% del voto en España. No era el partido con más fuerza. Habíamos explorado otros contactos en Italia que no salieron bien, pero creíamos que teníamos más afinidad con Giorgia Meloni. Recuerdo cuando Giorgia Meloni vino a España, tuvo unas intervenciones muy contundentes, una de ellas en Marbella. Bueno, los principales ataques vinieron de los medios de la derecha contra las intervenciones de Giorgia Meloni. Nos pasó lo mismo con Javier Milei cuando le trajimos hace 2 años. Hoy precisamente lo ven de otra manera, pero lo ven siempre de otra manera cuando gana. Igual que con Donald Trump. Ha pasado algo así, pero a Javier Milei yo soy consciente de que muchos de los que lo insultaban ahora quieren verlo. A Giorgia Meloni lo mismo. El señor Feijóo incluso fue a tener... Pero lo siguen odiando, ¿eh? Lo siguen odiando intensamente, ¿eh? Yo los escucho hablar de ellos y es verdaderamente pavoroso. Además es un radicalismo que dice, bueno, esto no es política, esto es una especie de enfermedad, ¿eh? Sale como una especie de sarpullido cuando ven a Milei. Sobre todo, yo creo que les da miedo. Les da miedo porque son personas que hacen cosas. Es decir, que demuestran que la política es acción y la política está para hacerse política. Y eso no es lo que no quiere. Yo en eso estoy de acuerdo, pero es verdad que algunos que antes le habían criticado explícitamente, que tienen intervenciones atacándole, igual que a Donald Trump, nosotros nos han llamado trumpistas como si fuera un insulto, desde la derecha política en España. Pues ahora esos mismos están felicitándole y atacando al gobierno porque se enfrenta a Trump. Es decir, ¿qué nos ha ocurrido? Que hemos tomado decisiones valientes. Hemos estado con gente, Meloni tenía un 4%, Milei el 1%. Milei me contó cómo estaba cancelado en Argentina y cómo el acto de Vox, el Viva 22, en el que él pudo hablar a 15.000, 20.000 personas, fue un antes y un después. Yo no lo sabía, de hecho me sorprendió, no pensaba que aquello había tenido tanta importancia y cómo eso tuvo tanto impacto en Argentina que volvieron a llamarle a las televisiones y desde ese mes de octubre del 22 hasta que ganó las elecciones, yo creo que fue en el 24 o finales del 23. No, 23, finales del 23. Él lo sitúa como un hito importante para él. Y nosotros hemos mantenido contactos con Donald Trump y con su entorno en momentos muy difíciles, después de que fuera acusado de un golpe de Estado, después de que prácticamente estaba a las puertas de la prisión, la ha intentado matar, encarcelar. Y nosotros, a pesar de eso, decidimos que esa interlocución era importante. Yo tuve un encuentro con Donald Trump hace 8 meses. Por cierto, el tema transgénero era una de las cosas que más le preocupaba. En aquel encuentro hablamos de varias cosas, de migración, de gastos de defensa. Fue un encuentro breve, de 10-15 minutos, pero sí pudimos esbozar cuál era nuestro programa y las coincidencias que teníamos. Y a mí me sorprendió cómo una de las cosas que más parecía indignarle, y se ha demostrado, era la cuestión transgénero con los niños. Y, bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros hemos actuado apostando, si me permitís la expresión, por caballos que no parecían ganadores y finalmente han sido victoriosos y eso a nosotros nos ha colocado en una buena posición. Y luego algunos intentan decir, es que no tiene nada que ver Milei con Orbán, no tiene... Bueno, pues decid lo que queráis y probablemente tendrá muchas diferencias, pero al foro de Davos ha ido Javier Milei y ha mencionado a Meloni, a Trump y a Orbán como un ejemplo de lo que estaba cambiando en el mundo. O sea que algunos, desde un dogmatismo ideológico y... por ejemplo, yo me he encontrado con gente, con liberales, que solo se denominan como liberales, que intentan buscar las diferencias de Vox con Milei. Pues claro que hay diferencias, pero igual también las tienen esos liberales. Igual esos liberales le escuchan hablar a Milei del aborto y se ponen nerviosos, o le escuchan hablar a Milei de las fronteras y se ponen nerviosos, o le escuchan hablar a Milei del globalismo y de la Agenda 2030 y se ponen nerviosos y no lo comparten exactamente. Hay mucho viejo dogmatismo y todavía se intenta explicar la política de acuerdo a ideas un poco caducas. Hay gente que está, insisto, en los años 90, en los años 2000 y no está percibiendo, incluso gente con altas responsabilidades políticas, cómo está cambiando el mundo de una manera acelerada. Por cierto, había un joven líder hace unos años que a mí en privado, en un momento,
preguntándole por unas elecciones autonómicas en Andalucía, me dijo, bueno, las encuestas solo nos dan que podríamos sacar un diputado en Sevilla, pero vamos a pelear por conseguir lo más posible. Lo recuerdo perfectamente porque fueron las elecciones autonómicas andaluzas en las que Vox se disparó. En las del 18. Aquella decisión fue también por convicción, porque acabábamos de llenar Vista Alegre y nuestra hoja de ruta era, después de aquel mes de octubre, ir a las elecciones de junio en el Parlamento Europeo, es decir, tener 7-8 meses para preparar unas elecciones, y de repente nos adelantaron las elecciones en el lugar en el que aparentemente un partido como Vox tenía más dificultades, y hubo un debate muy intenso en el comité ejecutivo del partido que finalmente se resolvió como en la película A la triste, en la última escena, cuando están todos deshechos después de haber sido aplastados por los franceses y van allí a parlamentar. Los franceses les ofrecen a los españoles, seguro que recordáis la escena, salir con los estandartes en alto después de rendirse, y los españoles dicen, somos un tercio español. No podemos. Pues nosotros en el comité, me acuerdo que dijimos eso, somos un tercio español. Acabamos de salir en esa plaza de toros de Vista Alegre, llenándola, les hemos llamado derechita cobarde a los otros, y ahora nos convocan unas elecciones y vamos a decir que no nos atrevemos a ir. Pues vamos a ir. Y yo creo que incluso cuando tomamos esa decisión, en las encuestas todavía no nos daban ninguno. Luego enseguida... Sí, tú me dijiste que a lo mejor, que a ver, que había, si uno que había en una Sevilla. posibilidad, sí, pero probablemente no era la encuesta, era el cálculo que hacíamos. Sí. Y luego muy rápidamente pues ocurrió lo que no esperaba nadie, incluso nos sorprendió a nosotros. Y creo que precisamente lo que ocurrió en Andalucía era muy significativo, ¿no? Porque una derecha unida en torno al Partido Popular durante 40 años no pudo echar a un socialismo corrupto, y de repente 3 fuerzas políticas distintas en el ámbito de la derecha o del centro derecha logran hacerlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos votó mucha gente que votaba a la izquierda también, por la cuestión migratoria, por la cuestión de las políticas de género, por la que había muchos tipos machacados injustamente y denunciados falsamente, y que veían que solo Vox les amparaba, y por todo lo que tenía que ver con el campo, con la caza, que también era el modo de vida o la gran afición de muchas personas, y veían cómo eso se les estaba desvaneciendo bajo los pies, ¿no? Entonces yo creo que eso tuvo un efecto de corrimiento electoral, y que mucha gente que había votado a la izquierda en Andalucía y que jamás votaría al Partido Popular decidió votar a Vox. Y eso es lo que todavía algunos no ven que está ocurriendo en España a nivel nacional. Y siguen pensando pues, que los 11 millones de votos que tenían Rajoy y Aznar son los mismos 11 millones de votos que pueden tener hoy el PP y Vox por separado, como si no se hubiese muerto nadie en los últimos 4 u 8 años, o como si no se incorporasen, pues creo que 400.000 personas cada año a votar a los 18 años. Hay un artículo, no me acuerdo ahora, un hombre que es bastante inteligente, que escribe en El Confidencial, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un hombre economista, además que da clases en las universidades estadounidenses, que él publicó un artículo explicando por qué una derecha fragmentada da mucho más representación que es simplemente un partido. Y lo explica de forma tal que dice, bueno, no hay que tener miedo a que se fragmente, porque igual consigues alianzas con mucho mayor Pues a ver poder. si los que nos escuchan se enteran, porque yo ando por todas las esquinas explicando a mucha gente bien intencionada y desesperada que quiere echar a Sánchez y que te dice, hay que unirse. No, si lo que hay que hacer es votar a la derecha, Sí. por lo que usted considere derecha. Sí, y luego ya nos pondremos de acuerdo, pero Si usted no vote a estos, tiene que pero les han engañado tanto desde los medios de comunicación de la derecha, que si la circunscripción es pequeña, que si hay que estar unido, que si tal, que si solo puede ser un partido, les han confundido tanto que hay un montón de votantes matemáticos por ahí que ya los pobres no votan en función de sus convicciones, que es a lo que yo les animo, votan en función de unos cálculos que ha hecho otro señor que probablemente solo hace propaganda y mentiras. Y entonces Es que fíjate que yo... Bueno, a mí, es que de eso hay algunos... A mí como voy a algún medio de comunicación y frecuento a intelectuales como Javier Venegas, alguna vez... No me insulte. Alguna vez me preguntan, oye, Asís, ¿qué crees que debemos votar? Y yo nunca jamás he dicho, o sea, siempre he dicho, vota a aquel que creas que defiende más lo que tú crees. No votes en función de que crees que es que va a salir uno. No, tú No vota. juegues al billar a 4 bandas, Vota, hijo mío, que te va a salir vota, mal. No, es que Vox no va a salir, o es que no sé. No, vota a quien tú creas. Y sobre todo muévete, Claro. actívate y vota.
Totalmente. Eso de los intelectuales que ha reaccionado aquí Javier, yo le bromeo también a unos cuantos amigos que son seguidores de la escuela de Gustavo Bueno. Yo digo, vosotros los intelectuales se ofenden mucho, y uno de ellos, que además es diputado nuestro por Murcia, dice: intelectual, dícese de los que firman manifiestos. Sí, la verdad es una frase que me he hecho. Bueno, a mí no sé si tiene perdona, usted todavía algo más de tiempo como para que nos dé para hacer una pausa publicitaria. Sí, claro. Sí. Pues pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Acompaña a Santiago Abascal el próximo domingo 9 de febrero. Acude al encuentro con el presidente de Vox a las 13:30 horas en el restaurante Finca Buenavista, en El Palmar. Por España, nuestra gente y nuestro futuro. Información y reservas en el 669-995005 o 670761224. No faltéis. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención, don Santiago, de la segunda llegada de Donald Trump al poder, es que parece haber aprendido de la primera legislatura y entra con la fumigadora para evitar que le boicoteen desde dentro de la administración su labor legislativa, y además a una velocidad brutal a la que usted mismo ha hecho referencia antes, firmando docenas y docenas de órdenes presidenciales en el primer día, teniendo ya una lista de sus candidatos a ministro presentada ante el Senado, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se demuestra un trabajo previo bastante grande para tener preparado todo para el primer día empezar a tomar decisiones, ¿no? ¿Vox tiene ese trabajo previo realizado? Es decir, ¿usted está ya preparado para mañana poder empezar a tomar decisiones si mañana hubiera elecciones y usted yo las tuviera decisiones las tengo tomadas ya. Me permite, yo las tengo tomadas ya, y además yo creo que debemos aprender en carne ajena, no esperar a aprender en carne propia. Y yo creo que cuando te roban unas elecciones, cuando te intentan meter a la cárcel, cuando te pasa una bala a 1 centímetro del cráneo y te agujerea la oreja, pues eso te cambia, eso te hace aprender y te hace ser más decidido. Y yo creo que todas esas cosas que han pasado, pues al final no hay mal que por bien no venga, y creo que tenemos un Donald Trump todavía mejor que el del anterior mandato, mucho más decidido. Pero mucho ha más eludido comprometido. usted mi pregunta. O sea, Donald Trump No, no es solo que tuviera las decisiones tomadas, sino que las tenía plasmadas en decretos. Es decir, que había habido alguien haciendo la labor ingrata de decir: para acabar con las políticas transgénero tenemos que publicar un decreto que diga pum, 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 pum. Entonces, Vox está ya trabajando en esa tarea previa que permita, cuando se llegue al poder, empezar a tomar decisiones ejecutivas desde el primer minuto. Sí, pero el sistema español no es el sistema norteamericano. El sistema parlamentario lo complica y el sistema de mayorías también. En Estados Unidos gana un candidato, y además en este caso lo hace con unas mayorías en todas las instituciones estatales y federales. En el caso de España no estamos en esas circunstancias en estos momentos. Es decir, la carta a los Reyes Magos de Vox, que la tenemos escrita y desarrollada, es nuestro deseo, pero no es en estos momentos factible, porque hay que ponerse de acuerdo con otra fuerza política que no tiene las cosas tan claras. Entonces yo no quiero confundir a los españoles sobre lo que nosotros podemos hacer en compañía de otros que no lo tienen tan claro. Ahora bien,
también quiero que los españoles sepan que si nosotros podemos hacerlo en solitario, estamos dispuestos a hacer exactamente las cosas como las están haciendo en Estados Unidos y como las están haciendo en Argentina. Con la misma motosierra contra el gasto político, contra la misma motosierra contra la corrupción política y con el mismo ataque a todas las porquerías ideológicas de la izquierda y del globalismo. ¿Tiene usted ya en mente algún ministro para un futuro No, hombre, gobierno? no. Vale. Se incorpora a la tertulia don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Ha dicho algún ministro y ha entrado aquí don Julio, no sé. Sí, ¿iba usted a hacer un comentario, Sí, Javier? le quería comentar. Es decir, lo que el Santiago lo sabrá, lo que está haciendo Donald Trump, lo que ha hecho Milei, dentro de lo posible, se llama Big Bang. Es decir, cuando un sistema está muy controlado, muy intervenido, muy inferido de grupos de presión, de intereses, de castas, de lo que sea, es como un cuerpo enfermo lleno de anticuerpos. Entonces, si tú quieres aplicar una medicina gradualista, esto ha ocurrido un montón de veces en España, pues el organismo va reaccionando, y tú si haces una reforma en un lugar, pues lo que hace es que todo el resto de instituciones reacciona contra esa reforma y hace que esa reforma sea completamente inexistente. Entonces lo que ha hecho, yo creo que, y lo llevaba preparado, lo que ha hecho Trump y lo que ha hecho Milei es un proceso Big Bang. Es decir, tienes 3 meses para aplicar o intentar sacar adelante las principales políticas para cambiar el país. Y yo creo que eso ya lo ha aprendido Trump. Tiene un buen equipo detrás. Sí. Don Julio, estábamos aquí ¿Qué tal? sometiendo a un tercer grado a don A un Santiago señor que ha Abascal. roto en España los límites de lo pensable que nos tenían marcados. Durante muchos años nos han impuesto un lenguaje y una forma de concebir el mundo y nos han dicho hasta aquí. Todo lo que está fuera de aquí o es malo o directamente es antisocial o es todo lo que ellos llaman, lo transfobo, homófobo, Fachosférico, etcétera. Bueno, porque con ese lenguaje, efectivamente, nosotros solo podemos concebir el mundo de una determinada manera. Y va y resulta que es que hasta que ellos llegaron, el mundo era otra cosa. El mundo tenía unas reglas distintas que además no había impuesto el hombre, sino que venían impuestas, que estaban allí ya. Y siguen allí. Hoy hay un partido político que preside este señor, don Santiago Abascal, que ha venido a decirle a la sociedad española cosas en las que una gran parte de la sociedad española cree. Le ha ocurrido además que han tenido la suerte para el que se la trabaja, la suerte de años recordando cosas que hoy viene el presidente de los Estados Unidos y viene a decirnos a la humanidad, y además se lo dice con una orden ejecutiva, que existen 2 géneros, que existen 2 sexos, hombre y mujer, varón y hembra. 5 millones de años después viene Donald Trump a decirnos que existen hombre y mujer. Pero es que Vox lo lleva diciendo no sé cuántos años en la sociedad española y lleva defendiendo... Vox lleva defendiendo las 25 primeras órdenes ejecutivas de Donald Trump. Es decir, Vox se anticipó a Trump, se anticipó a Milei, se anticipó a Meloni, se anticipó... no diré que se anticipó a Orbán, pero se ha anticipado en una forma de ver el mundo que no es nueva, que es la única forma posible de ver el mundo que puede conseguir que la gente sea feliz. Y que viva en paz, sentido común, que viva en paz y en libertad. Y por eso yo... Ya he visto que se está postulando para ministro portavoz. Pues lo va a tener, ¿cómo voy a pensar? Pero acabo de... lo va a tener difícil porque para eso me postulo yo, hombre. No, yo en realidad modestamente quería ser presidente de Vox. Pero... Yo solo quería ser caudillo. Exactamente, caudillo. No, gracias, Santiago, gracias por estar aquí, de verdad. Y gracias por seguir representando lo que representáis. Es importantísimo que la gente, el ser humano, prefiere, decía Tocqueville, adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Vosotros suponéis el refuerzo para que la gente sepa que no están solos. Y por tanto es el refuerzo de esas convicciones y esa forma de ver el mundo, que es la única posible. O sea que desde ese punto de vista estad tranquilos porque estáis en lo que hay que estar. Mira, la verdad es que, déjame que cuente una cosa pequeña, la cuento más veces, pero no lo hemos pasado bien en todo este tiempo, ¿no? Ya. Porque cuando nacemos y empezamos, por ejemplo, a decir que en los casos de violencia contra la mujer hay muchísimas denuncias falsas y que se está utilizando en procesos de divorcio, bueno, empiezan a
a publicar datos falsos, a atacarnos, a convertirnos en un partido machista, enemigo de las mujeres. Y ya había habido buena gente que había intentado eso. Lo intentó UPyD. A UPyD se le atacó durísimamente por poner en cuestión la ley de violencia de género y plegaron velas con aquello. Lo intentó después Ciudadanos y Albert Rivera y dejó de hablar de aquello. Incluso lo intentó Pablo Casado cuando fue elegido presidente del Partido Popular. El ataque fue tan duro que decidieron aparcarlo. Y la verdad es que nosotros, pasándolo regular, hemos mantenido esa posición. Y vemos que hoy se ha sumado gente como incluso Íñigo Rejón. O sea, cuando uno aguanta la posición, pues se da cuenta de que acaba dándole la razón hasta sus enemigos, ¿no? ¿Puedo hacer es una pregunta, no es un consejo, porque yo dar consejos doy pocos, pero hay algo que no está en el centro del debate y que empieza a estarlo, que es que la política de inmigración ilegal tiene entre sus principales víctimas a los inmigrantes ilegales. Es decir, se está lanzando cuando se sale una noticia de niños muertos en el Estrecho o de niños desaparecidos, por cierto, en el viaje hacia los Estados Unidos, es que parece que los que estamos en contra de la inmigración ilegal estemos en contra de los inmigrantes o de las personas de otro lugar. Es que eso es lo que está dañando más a las personas. Las políticas de género, la idea de que se puede mutilar a menores, además sin el consentimiento de sus padres. Bueno, aparte de que si lo hubiera tan... Sí. Pero bueno, que se pueda mutilar o que se pueda convencer a quien discrimina más, aparte de ser una barbaridad, a quien discrimina más, se está destruyendo a personas, a menores, por ser amanerados, por estar desconcertados, por estar... Es decir, las políticas de género van precisamente contra el colectivo homosexual, sea eso lo que sea. Contra los homosexuales en particular. Y las políticas transgénero contra las mujeres. Una cosa espectacular. Entonces eso es algo que... contra los niños. El otro día en la boda se casó mi hijo mayor y entonces pues es una oportunidad maravillosa, porque además era en Pamplona. O sea, quiere decir que es una oportunidad maravillosa, entre otras cosas, con hablar con mucha gente joven. Vamos, yo lo hago continuamente, pero y entonces le hacía gracia porque cuando alguna gente joven, digamos así, políticamente correcta, le decías, no, es que los jóvenes, yo le decía, es que vosotras sois muy sexistas, o sea, os preocupa, sois muy machistas, se reían, decía, o sea, les chocaba, claro, porque no se dan cuenta de que estaban ellos demasiado preocupados por si alguien era homosexual o era negro y yo decía, es que sois muy sexistas y muy racistas, estáis muy preocupados de eso. No tiene que importar tanto. Lo fundamental de una persona no es que sea negro o sea chino, sino que es persona. Lo fundamental de sus principios, su forma de actuar, que le gusten los hombres, o sea, que le gusten los hombres, que le gusten las mujeres, que le gusten las dos cosas. Y vosotros enseguida clasificáis, no, este tiene que ser bisexual, nativo, no sé cuántos. Digo, es que son muy sexistas. Perdón, me estoy haciendo una reflexión. Pero de todas formas, decías, has puesto precisamente a los jóvenes en ese asunto. Que está cambiando. Es que yo creo que son precisamente los menos correctos políticamente. Yo creo que eso es de... Están hasta el gorro de pipa. Por eso. Yo creo que es más de generaciones como la nuestra, donde está ese tipo de confusión, sorprendentemente. Pero yo no la percibo tanto en los jóvenes. De hecho, las encuestas que manejamos indican que el apoyo que tenemos entre los jóvenes de 18 a 25 años es de un 25% de intención de voto. Es decir, se supera con creces el 15% que tenemos en la población global, y yo lo percibo claramente en la calle. Y jóvenes de todo tipo de extracción social. Sí. Yo creo que eso está cambiando, o sea, que vuelvo a dar optimismo y esperanza, porque como salen de vez en cuando gente del censo electoral por razones ineludibles y entran los jóvenes, pues yo creo que eso también va a hacer cambiar poco a poco hay más jóvenes. Panorama El problema es que no son, son menos que antes. Si fueran más, esto habría una revolución aquí hace mucho tiempo. No sé si habéis comentado el asunto o es un tema excesivamente específico, pero como está habiendo una auténtica broma, un esperpento en torno al tema de Muface, sobre el tema de la sanidad pública, sanidad privada, gestión pública, gestión privada, algunos llaman privilegio de los funcionarios, que es en el fondo una falta de derechos del resto de los españoles, que deberían tener las mismas oportunidades para elegir tranquilamente la forma en que desean ser asistidos. ¿Qué posición tiene Vox respecto a ese asunto? Siempre hemos tenido la posición de una colaboración público-privada, pero hoy se está degradando todo. Se está degradando
la asistencia pública, lo vemos los que acudimos a hospitales públicos, a pesar del excelente trato que dan los profesionales, a los que se quiere atacar. Lo está haciendo en estos momentos la ministra, amenazando a los profesionales para impedirles trabajar también en el sector privado, y se está degradando también porque se está colapsando la atención privada para los que han contratado seguros, como consecuencia también de que la atención sanitaria es universal y que aquí puede y se han subido los impuestos, atendido, por cierto, claro. a las aseguradoras. Entonces cada vez suben más los impuestos, cada vez los servicios públicos son peores. Y además se criminaliza la colaboración público-privada. Nuestra posición es esa, igual que lo ha sido en el ámbito educativo. ¿Tienen ustedes un equipo constituido dentro de Vox para ir dando soluciones, incluso para interactuar con los distintos sectores públicos, con las distintas corporaciones, con los colegios profesionales, sí, para entenderles y para buscar soluciones? Por supuesto que lo tenemos, pero te tengo que confesar que estamos mucho más concentrados en derribar a este gobierno en estos momentos. Pues vale. Bueno, quedémonos con el mensaje de esperanza. Se podrá echar a este gobierno. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo va a ser? ¿Hay elecciones a corto o no? Sensaciones. Bueno, a mí no me suele gustar hacer vaticinios. Yo lo que creo es que Sánchez no va a entregar el poder voluntariamente, de buen grado. 2 contra 1. Estamos dos votos contra el suyo. Sí. No sé lo que vota don Javi. Yo estoy de acuerdo, él no lo va a soltar. No se ha visto nota. Quiero decir que la presión mediática, la presión social, la presión política por la corrupción de todo su entorno más cercano, a él no va a hacerle abandonar el poder. He dicho antes incluso que una imputación por parte del Tribunal Supremo, en un caso hipotético por toda esta corrupción, tampoco le haría abandonar el poder. Estoy convencido de que el Congreso de los Diputados, con esta mayoría, votaría en contra de conceder el suplicatorio para sería al presidente del gobierno. Una opción, y es no atenderlo, porque hay un plazo, claro, 30 días, simplemente por un silencio administrativo. Sí, pero no le hace falta una triquiñuela. Es mucho más fácil que el propio Parlamento, en representación de la voluntad soberana, respalde al presidente del gobierno y a su corrupción frente a unos jueces supuestamente franquistas, y frente al Laufar. Sería indignidad única en el mundo. Pero no tiene antecedentes. Quiero decir que en ese caso, o sea, yo ¿Cuántos actos de recuerdo de el régimen previgente se van a hacer ahora mismo presididos por Sánchez? Creo que no sé si son 50, si son 200, no sé cuántos son. Una barbaridad. Es muy fácil decir que los jueces proceden de ese tiempo y que quieren juzgar a un presidente democrático, diverso, inclusivo. Si un presidente del gobierno ya no solo intenta dominar el poder judicial, sino si deniega un suplicatorio ante causas abiertas, o un parlamento lo deniega, no lo sé, a mí me habilita, a mí me legitima para ir a Moncloa a manifestarme. Sí, bueno, decir, y mucho más, quiero decir. Pero Asís es un caso único, no en la historia de España, sino yo creo que de Occidente, que un fiscal general del Estado esté imputado. Yo creo que eso no ha sucedido nunca. Desde mi punto de vista está puesto en Puigdemont. No lo queremos poner, no se pone en el PNV, que podría tener razones para, después de haber hecho lo que hizo con la moción de censura a Rajoy por el tema de la corrupción, podría ahora también mostrarse anticorrupción, ¿no? Es decir, que pensar que ellos tienen una... El PNV está envuelto en la corrupción. Por eso digo que que... está participando de la malversación de caudales públicos con la obtención de un palacete que es patrimonio de los españoles. Hará cualquier cosa. Es que el problema es que yo creo que todavía no entendemos que Pedro Sánchez, desde el momento en que plagia el currículum, que es de una gravedad, que han dimitido montones de políticos por 5% de referencias sin citar. Eso ya quedó... No, es que ese es el problema. Cuando ocurrió eso, yo dije, cualquier cosa va a ser posible con este pájaro. Claro. Porque esto es un caso insólito, no ha ocurrido nunca. Nunca. Don Julio, que estaba usted... No, vamos a ver, en esa coalición Frankenstein siempre hay unos tíos que desentonan un poco porque...
Hombre, porque no son tan de izquierdas como los demás, ¿no? No son tan extremadamente de izquierdas como los demás. Roban con la mano derecha. Claro. El caso de Junts es paradigmático. Junts es la sucesión, si queréis, desordenada de lo que era Unión Democrática y Convergencia Democrática. Y en este momento la posición relativa de los dos, de Sánchez y Puigdemont, es muy interesante porque Puigdemont solo quiere una cosa, que es volver a España. Quiere volver como sea, quiere hacer política aquí porque le están comiendo el pan del morral y para venir aquí necesita que cuando llegue no le metan en la cárcel, no lo encarcelen. Sánchez tiene una zanahoria para él. Le dice, no, es que yo te voy a aprobar una ley en virtud de la cual no va a haber acusación popular. Cuando a ti te detengan aquí, vas a ir ante el señor Llarena, ante el magistrado, y el fiscal va a decir, póngasele en libertad. Y como no hay acusación popular, pues te van a poner en libertad y olvídate, ya no te vuelven a trincar. Esa es la zanahoria que tiene Sánchez. La otra que tiene Sánchez es el palo, que le dice, oye, cuidado que yo tengo al candidato Conde Pumpido en el Constitucional y cuando llegue la sentencia de la ley de amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía, le voy a decir, Cándido, venga, a por él. O le voy a decir, Cándido, levanta el pie y... Entonces, en ese juego, que además tiene tempus diferentes, Puigdemont está enganchado. Como Sánchez está enganchado, porque si Puigdemont le quita 2 escaños, Sánchez se acabó. Entonces, yo creo, no sé lo que va a decir don Santiago, pero yo creo que por el momento no va a haber juego. No va a haber juego porque los dos están como el dentista. Sí, yo he protestado durante estas semanas precisamente ante la cantinela de la moción de censura. Sobre todo, yo he presentado 2 mociones de censura sabiendo que no había mayoría, precisamente para generar un debate sobre lo que estaba haciendo el gobierno, pero confundir a los españoles sobre la viabilidad de una moción de censura, pues me parece un error. Y yo he protestado ante eso últimamente porque no veo que esa mayoría se pueda producir. Y por otro lado, no entiendo muy bien cuáles son los argumentos del Partido Popular para una moción de censura. Porque si la semana que viene van a repartirse la Junta Electoral con el Gobierno, se han repartido el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, gobiernan juntos en Europa, se han tragado, permaneciendo en el Partido Popular Europeo, la imposición de Teresa Rivera después de un drama como el de Valencia, y todo lo que podemos decir, además de los acuerdos en las comisiones parlamentarias del Congreso y del Senado. ¿Por qué quieren hacer una moción de censura? A unos señores con los que han pactado las políticas migratorias de reparto de menas por España, a unos señores con los que comparten el Pacto Verde y su preocupación por el apocalipsis climático. ¿Qué es realmente lo que les diferencia de Sánchez? ¿Solo van a hacerla por la corrupción? Pero la corrupción no es tan importante si están dispuestos a salvar el gobierno ante cualquier votación. Es decir, yo no entiendo muy bien cuál es la verdadera razón que tendría un partido que votó en contra de una moción de censura y se abstuvo en otra, para presentarle ahora una moción de censura liderada por ellos a esos con los que pactan. Realmente no lo entiendo. Y la cuestión de Junts, pues yo renuncio a entenderlo. Eso los que sois catalanes lo entenderéis mejor. Yo intento entender al PNV y tampoco lo logro. Bueno, pues don Santiago Abascal, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. ¿Qué pasa de la esperanza, Luis? Porque tú sí que dices aquí públicamente que crees que Sánchez le queda muy poco. Yo creo que Sánchez disuelve el día 23 de febrero. Justo el 23 de febrero. A las 12:30. O el 24, es decir, disuelve después del resultado de las elecciones alemanas. Sí, eso es lo que yo creo. Que seguramente estaré equivocado, pero mi pronóstico es ese. Lo malo de Luis, por lo que se equivoca, es porque es muy listo y es ingeniero, con lo cual aplica la razón y por eso se equivoca en estas cosas. ¿Habéis podido comentar, que no he podido escucharos, un poco las impresiones de Washington? Sí. Ha dicho que en Washington el grajo volaba bajo y hacía un frío de narices. Pues esta noche volaba tan bajo que se ha pegado una leche contra un helicóptero. Ya, terrible. Terrible, sí, decenas de muertos ha habido. A las 4:30 estaba viéndolo, estaba impresionado, la verdad. Ahí encima del Potomac, que es un pedazo de... Pero sigue haciendo mucho frío. Claro. En Washington. Sí, sigue haciendo estos días. Y eso cuando estuvimos, eso parece. Pues una cosa tremenda, porque íbamos a una de las galas que se hacían. Habíamos ido a varias. Y normalmente ibas con un vehículo, cruzabas la carretera y entrabas al lugar. Y por lo tanto dejabas el abrigo en el hotel. Y entonces a una de ellas fuimos así y nos encontramos una fila de 8.000 personas. Y íbamos solo con un smoking, sin camiseta interior.
estuvimos 1 hora a 11 bajo cero esperando la gala. A 11 bajo cero. De hecho, renunciamos a entrar. Hombre, si es que Dijimos, si no mira, esta gala que vaya otro, porque daba la impresión de que íbamos a estar 1 hora más allí y nos... Los tercios españoles no se rinden, pero no se congelan. Nos rendimos. Como la infantería española que nunca da, uno dice no retrocede, dice da media vuelta y avanza. Bueno, muchísimas gracias, don Santiago. Antes de despedir la tertulia, permítanme decirles una cosa, y es que pues a lo mejor hay algunos de ustedes un poco deprimidos con cómo evoluciona la situación y entonces pues están pensando en emigrar, se han comprado un terrenito en algún país gobernado ya por gente normal, como Argentina o como Estados Unidos, y dicen, ¿y ahora cómo me construyo una casa con lo carísimas que son? Casasdemaderabalticas.com, hombre, por Dios. Necesiten ustedes lo que necesiten, una caseta de perro, un cenador, un garaje, una casa. Tienen ustedes soluciones. Entran en casasdemaderabalticas.com, tienen ahí un extenso catálogo, van a encontrar de todo. ¿Que no encuentran algo o que quieren adaptar aquello que encuentran? Pues facilísimo, contactan ustedes con ellos y les solucionan sus necesidades en un pispás y, ojo, a unos precios, comparado con las casas normales, pues que son de lo más atractivos. Casas calentitas en invierno, fresquitas en verano, ignífugas, con madera tratada de las mejores calidades. Casasdemaderabalticas.com. Gracias, don Julio Ariza. Gracias, don Ernest Timmermans. Gracias, don Javier Venegas. Por cierto, don Javier Venegas, que ha venido aquí con su libro No tendrás nada y no serás feliz, y le emplazo a hablar del libro la semana que viene un poquito más a fondo. Pero vamos, entren ustedes en Amazon, por ejemplo, y lo encuentran. No tendrás nada y no serás feliz, de don Javier Venegas. Gracias de nuevo, don Santiago Abascal.